Las radios que piensan. Bueno, es este año, el año de elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores regionales. Un año muy interesante para la política. Vamos a decir introductoriamente para esta entrevista un cliché, que como casi todos los clichés contiene una gran porción de verdad, que es que de alguna manera la elección municipal del año previo pavimenta las condiciones con las cuales se da la discusión presidencial del año siguiente. Por eso que es mucho más relevante que lo puntual, si gana tal o cual alcalde o cómo se van haciendo las definiciones en las respectivas coaliciones. Es por eso que queremos saludar para conversar sobre lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana al director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado. Claudio, como siempre, muy buenos días, gracias por poder tener esta conversación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto volver a conversar con ustedes. Sí, a ver, antes de entrar al plano de las oposiciones, una pregunta más general. ¿En torno a qué ejes estás vislumbrando, Claudio, que se está produciendo lo que los cientistas sociales llaman clivaje, ¿no? Es decir, aquello que va dividiendo la toma de posiciones en relación a lo que va a ser esta disputa de carácter político electoral? A ver, en términos generales da la impresión de que uno podría trazar 2 o 3 ejes y dependiendo de cuál se imponga como elemento principal, es probable que la elección adquiera uno u otro tono. Me explico. Hay un primer eje que sigue siendo relevante, me parece a mí, pese al alza que viene mostrando, o relativa alza que viene mostrando la aprobación presidencial, y ese eje consiste justamente en la divisoria aprobación-rechazo del gobierno, apoyo o no al oficialismo, que de algún modo sigue reviviendo al menos en los números generales o cercanos a la aprobación y esa aprobación presidencial, el clivaje que se instaló el 4 de septiembre de 2022. Yo creo que eso sigue siendo relevante y es un primer eje, pero que no es el único, ¿cierto? Yo agregaría como segundo eje posible hasta qué punto la ciudadanía le cree o no a los distintos grupos políticos sus propuestas, sus planteamientos, su retórica en materia de las principales angustias ciudadanas. Pienso particularmente en seguridad, economía, migración irregular. Yo creo que ahí hay un segundo eje que podría o no identificarse plenamente con el primero. Y después está el tercer eje posible, que hay que ver cuánto alcanza a adquirir fuerza aquí a la elección, pero que es este eventual cambio de ánimo del cual se viene hablando y que de algún modo pondría en tensión o en duda la relevancia del primer y segundo eje descrito. Me parece que ahí están las 3 líneas principales donde uno podría intuir hoy que se va a dibujar la disputa por las elecciones municipales. Sí, ¿y cuál es tu apreciación respecto a este eventual cambio de estado de ánimo? Y te lo pregunto, Claudio, dejando registro que en la última elección que tuvimos, y para estos efectos dejo afuera el plebiscito del año pasado, porque no fue una elección, sino que fue un plebiscito, claro. Las 2 banderas con las que el Partido Republicano obtuvo este magnífico resultado, y bueno, paréntesis que no tenía mucho que ver con la discusión constitucional, pero las 2 grandes banderas reconocidas por ellos mismos fueron la migración y la delincuencia, ¿no? ¿Cómo ven la vigencia de seguir tocando esas teclas, quiero decir? Efectivamente, el 7 de mayo del 2023 el Partido Republicano tuvo un triunfo muy contundente y sobre sus propias expectativas, digamos, ni en el mejor escenario del más optimista de los republicanos se esperaba el tipo de elección y el tipo de resultado que se dio en ese entonces. Y es verdad, como tú dices, que ahí fue clave la cuestión migratoria y la seguridad. De hecho, a mí me parece que lo que ocurrió en esa elección, y esto no es una idea original, esto se lo escuché alguna vez a Juan Ignacio Brito, que es periodista y columnista de La Tercera. Él decía, mira, el 7 de mayo el Partido Republicano logró algo que es muy difícil, y es que logró atraer al mismo tiempo a los partidarios del orden, a los que anhelaban seguridad, orden público, etcétera, y a los partidarios
las comillas partidarios, porque en medio constitutivo, ¿cierto?, los partidarios de la antipolítica, la gente que tenía rabia contra el sistema. Bueno, esas dos cosas las consiguió para sí, las convocó para sí el Partido Republicano y tuvimos el resultado que se conoció. ¿Hasta qué punto eso sigue vigente hoy día? Bueno, si vuelvo un poco a la primera respuesta que le daba, me parece que parcialmente, o sea, es verdad que dos de los tres principales problemas que angustian a la ciudadanía tienen que ver con esos mismos temas, pero también es cierto que entre medio ha pasado agua bajo el puente, como se dice coloquialmente, y entonces no es seguro de que ese tipo de clivaje siga siendo exactamente igual de potente, considerando el eventual cambio de ánimo de la población y considerando la relativa alza presidencial. O dicho de otro modo, vamos a conocer con certeza en las elecciones municipales, ¿cierto?, que son a fines de octubre, hasta qué punto sigue vigente ese eje o hasta qué punto el eventual cambio de ánimo impacta en las preferencias electorales de la ciudadanía. ¿A qué podría deberse dicho eventual cambio del estado de ánimo? Bueno, lo que se ha hablado en las últimas semanas y en los últimos días tiene que ver básicamente con un eventual impacto de la mejora económica, que todavía es muy acotada. La situación económica sigue inquietando mucho a la ciudadanía, pero es verdad que estamos en un momento mejor, o en cualquier caso menos malo, que hace 1 o 2 años atrás. Entonces, eso podría influir. Y luego también está el, comillas, aburrimiento o la resignación más bien respecto a los problemas que se han instalado. La ciudadanía ya ha visto a los distintos grupos políticos intentando hacerse cargo de los procesos políticos, justamente, valga la redundancia. El Partido Republicano ya tuvo una mayoría en el Consejo Constitucional, ¿cierto? Entonces, una vez que esta crisis tan larga, ¿cierto?, pensando en el día a día de la ciudadanía, ya se van a cumplir 5 años, el 18 de octubre, una vez que esta crisis tan larga se instala y ya las distintas salidas no van resultando, bueno, la ciudadanía también podría resignarse y en ese sentido estar un poco más abierta a... bueno, quizás por decirlo así, va a poner un ejemplo, quizás un poco más abierto a pensar, quizás el oficialismo no es en todo su sentido tan malo, quizás en este alcalde le podemos dar el beneficio de la duda. Ahora, todo eso me parece que está por conocerse, una noticia en desarrollo, y también es cierto que este eventual cambio de ánimo que se ha comentado, con esto cierro el punto, este eventual cambio de ánimo se encuentra directamente asociado en los análisis que se expresan en la opinión pública a esta relativa alza de la aprobación presidencial. Pero la verdad es que si uno mira ese número, y esto es para ser abogado del diablo, también sigue siendo un número que desde el punto de vista electoral le sigue dando un eventual escenario auspicioso a la oposición, a las oposiciones. O sea, tampoco es cierto que el oficialismo hoy día pueda decir estamos listos, ni mucho menos, es simplemente que pareciera haberse estabilizado el cuadro, haberse relativizado un poquito la desaprobación presidencial, pero todo esto está muy dinámico y bueno, de aquí al día de la elección pueden pasar muchas cosas, sin ir más lejos. Basta pensar los eventuales efectos que puede traer consigo el alza en las cuentas de la luz. En fin, yo creo que todo esto todavía está muy difuso, muy difícil no se presta mucho para conclusiones categóricas y por tanto yo creo que teniendo la vista lo que he descrito, uno puede pensar que la cosa va para uno u otro lado, pero todavía falta mucho más por cortar. Sí, estamos conversando con Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, déjame hacerte 2 menciones. Ninguna de ellas es una pregunta. Es una pregunta en el fondo, pero no en la forma, para someterlas a tu análisis. Una respecto al escenario electoral de este año, ¿no? Yo no diría, porque no se podría sostener esto, ¿no?, que la mayoría de los analistas de la derecha vienen señalando el punto, pero al menos déjame mencionarte algunos que han venido señalando el punto: Daniel Mansuy, Cristóbal Belolio, Rodrigo Pérez de Arce, que es del IES, aquí en esta misma radio, tal como lo ha hecho en esta misma radio Tomás Duval, en la línea de que hay un exitismo no justificado de las oposiciones respecto a que les vaya a ir bien durante las elecciones
elección de este año, ¿no? Y probablemente el hilo conductor entre los cuatro alude también a esta suerte de falta de propuestas, ¿no? Que también lo señalaba en una columna reciente Cristian Valdivieso de Criteria. Esto como en relación al tramo más corto, ¿no? De aquí a octubre, Claudio. Pero inmediatamente tengo un comentario respecto a lo segundo y te doy la palabra para que tú puedas analizar respecto al escenario del próximo año, porque estamos proponiendo esta entrevista concatenando estos dos episodios electorales. La mayoría presidencial de la derecha es una excepción en la historia reciente de Chile, por lo menos el último 3/4 de siglo, ¿no? Yo de hecho hacía mención a que esta idea de que la mayoría de Jorge Alessandri no era tal, porque en el año 58 ganó con el 31% de los votos. Y las dos veces que ha ganado ha tenido como punto distintivo el liderazgo de Sebastián Piñera, que ahora no está, ¿no? Por lo tanto, no hay que partir dando por sentado que la derecha, incluso a través de Belis Matei, encuentre la manera de ser mayoría presidencial nuevamente, ¿no? Tengo esos dos comentarios que formalmente no son preguntas, pero que en el fondo lo son para propiciar tu análisis. Sí, por supuesto. Yo coincido plenamente con las advertencias, por denominarlas de alguna manera, que han vertido distintos analistas en orden a una excesiva confianza, un excesivo triunfalismo de las derechas. La verdad es que es cierto, si uno vuelve a lo que trazábamos al principio de la conversación, es cierto que tanto la divisoria aprobación-desaprobación gobierno como los principales temas que angustian a la ciudadanía, en principio se prestan para un discurso más favorable a las derechas, máxime cuando están en la oposición. O sea, es verdad que en principio, dicho de otro modo, hay circunstancias electorales favorables, pero claro, de ahí a asumir que esto va a ser poco menos que coser y cantar, como dice el dicho, la verdad es que hay un trecho bastante largo, sería muy temerario, digo, y eso sin embargo es lo que a ratos se ha apreciado de parte de la oposición, que está enfrancada en peleas de poca monta, que tiene severas dificultades para ofrecer propuestas alternativas y discursos claros, concretos, ante las principales angustias de la ciudadanía, y que en suma suele quedarse más bien en criticar al gobierno, ¿cierto? Y la verdad es que todo eso no favorece en absoluto ayudar o garantizar a un resultado electoral favorable, y la verdad es que ese tipo de confianza, ese tipo de excesivo triunfalismo no tiene ningún sentido, porque en primer lugar en Chile las elecciones históricamente han sido disputadas, porque además también sabemos que, con la excepción probablemente del 4 de septiembre de 2022, la centro derecha tiene severas dificultades para alcanzar mayoría más uno, incluso en los casos en los que lo ha hecho. O sea, incluso sus votaciones históricas, no sé, pienso en la segunda vuelta en la que triunfó Sebastián Piñera en su último periodo para llegar al gobierno, por ejemplo. Incluso esas elecciones suelen ser disputadas. Claro, sí. La izquierda, 53-47, claro. Claro. Entonces, la verdad es que el triunfalismo no sostiene de ningún modo, y por tanto, insisto, yo coincido en esa advertencia, y la verdad es que ya son tantas las voces que lo dicen que no hay mayor originalidad en subrayarlo, pero es un hecho de la causa, digamos. O sea, aquí primero, nada garantiza que las elecciones van a resultar exitosas para las derechas, para la oposición, pero incluso siéndolo, o sea, incluso teniendo un buen resultado municipal, incluso llegando a la moneda por segunda vez, bueno, tampoco ganar elecciones asegura gobernabilidad. Una cosa es ganar elecciones y otra distinta es tener un proyecto país que permita traducirse en prioridades claras a la hora de llegar al gobierno, en enfrentar los múltiples problemas que hay de Chile, una sociedad cada vez más compleja de gobernar además. Entonces, la verdad es que yo creo que el cuadro efectivamente amerita, justifica plenamente las prevenciones, las advertencias que se han señalado, y efectivamente los cuadros se concatenan. O sea, hay una relación evidente entre el resultado de la municipal y la próxima elección parlamentaria y presidencial del 2025 por diversos motivos, pero basta poner un ejemplo que me parece ilustra a la perfección por qué esas prevenciones y advertencias se justifican. Si es que el resultado de la elección municipal no termina siendo todo lo favorable que se espera para la oposición, bueno, por supuesto que el clima político y el cambio de ánimo a nivel social se va a notar, digamos, y eso bien podría dificultar aún más las perspectivas de la oposición de cara a las parlamentarias y presidenciales del próximo año. O sea, esta percepción de que el oficialismo pasaría a la ofensiva, ¿no? Si el resultado no es del todo bueno para la oposición. Por supuesto. Además, el oficialismo tampoco es verdad que carezca necesariamente de candidaturas competitivas.
si, por mencionar el ejemplo más obvio, si la expresidenta Bachelet decidiera ir a disputar la moneda una vez más, va a ser una candidata competitiva. Es verdad que va a ser una candidatura, si es que llega a concretarse, que le va a significar problemas a la propia centroizquierda, que se va a instalar una discusión sobre la falta de renovación de ese mundo político. Es verdad que además ella se manifestó claramente a favor del apruebo el 2022 y por tanto en la campaña volvería a salir temas incómodos para el oficialismo, como el apoyo a la plurinacionalidad y tantas otras cosas, pero sin prejuicio de todo eso, ella salió una candidatura competitiva en una hipotética segunda vuelta entre Michelle Bachelet y el candidato de la derecha o de la oposición. Bueno, va a ser un resultado estrecho en cualquier caso, de modo tal que yo solamente luego de este largo rodeo subrayaría en que esas prevenciones son justificadas y que por tanto la oposición tiene una misión bastante clara y que es terminar cuanto antes con las peleas de poca monta y empezar no solamente a trabajar en terreno y la cuestión más probablemente electoral de cara a este año, sino a presentarle al país propuestas alternativas que permitan conocer qué es lo que las derechas, qué es lo que la oposición en sus distintos grupos plantea para superar los principales problemas que angustian a la ciudadanía. Eso hasta ahora, la verdad, es que salvo excepciones muy puntuales, se conoce poco y nada. Sí. Claudio, para terminar esta entrevista y conectándolo con lo que acabas de decir justo recién, ¿no? ¿Qué es entonces lo que debería atender un proyecto de carácter político presidencial? Lo digo así para concatenar, ya que hemos usado los dos la palabra durante esta entrevista, el escenario electoral de este año con el próximo. Lo voy a decir así bien resumidamente. Cuando uno habla de clivaje, ¿no? Y yo sé que lo voy a decir de una manera demasiado resumida, pero es solo para ser didáctico, ¿no? Se trata más o menos de decir, ellos representan esto, nosotros representamos esto otro, y que al final del día de la elección haya más votos de este lado que del otro, ¿no? De eso se tratan más o menos los clivajes. Bueno, ¿qué es lo que debería atender un proyecto de carácter político presidencial de la oposición para poder lograr aquello que yo estoy enunciando? Y lo digo porque, si bien falta mucho tiempo, al menos en estos días, y por muy episódico que sea, tenemos a la candidata Matei en una disputa con el gobierno sobre la delincuencia y no sobre esto del proyecto, ¿no? Que es lo que tú mencionabas como un requerimiento para el sector. A ver, en términos generales me parece que el desafío de la oposición es bastante claro y es lograr alinear sus propuestas en positivo, ¿cierto? Que insisto, no se conocen salvo excepciones, alinear sus propuestas con las principales prioridades ciudadanas y eso se traduce, me parece a mí, en lograr responder algunas preguntas bastante elementales. Primero, bueno, ¿cómo se va a reactivar la economía? Se habla mucho de que el país está estancado. ¿Qué se va a plantear para reactivar la economía? Segundo, es evidente que enfrentamos una crisis de seguridad de largo aliento que no se va a resolver de un día para otro. Bueno, ¿qué cosas distintas, concretas le va a plantear al país la oposición en materia de seguridad, orden público y lucha contra el narcotráfico? Tercero, tenemos un gravísimo problema, o un conjunto de gravísimos problemas acumulados en materia educacional. ¿Cuáles van a ser las propuestas para hacerse cargo de eso? Después, el estado de las grandes urbes, ¿cierto? Las ciudades, esto ocurre muy visiblemente en el centro de Santiago, pero no es el único lugar, también está Valparaíso, en fin, distintos lugares a lo largo del país, que quedaron muy destruidos, muy deteriorados, muy dañados después de el estallido social. Bueno, ¿qué se va a hacer para recuperar los espacios públicos? Eso además le abre una tremenda oportunidad a los distintos grupos de derecha, y es que es el articular y enarbolar un discurso potente sobre lo público, digamos, cómo se recupera la educación pública, en fin, yo creo que los temas son relativamente claros, que además hay un ejemplo a la vista, y es que el 4 de septiembre del 2022 los distintos grupos opositores desde la centroizquierda por el rechazo hacia la derecha lograron interpretar a la ciudadanía en sus críticas al proyecto de la fallida convención. Bueno, eso mismo hay que traducirlo ahora en un mensaje propositivo, constructivo, que convoque, que permita alinear a los distintos grupos opositores y que se haga cargo de las grandes prioridades ciudadanas, de las grandes angustias de la gente. Yo creo que por ahí va
Pero eso exige, me parece a mí, no solamente tener esos planteamientos, sino que contar con liderazgos creíbles que lo encarnen y los transmitan, y además, por supuesto, dejar de lado las peleas de poca monta que, por desgracia, son el principal motivo por el que la oposición, ¿cierto?, hace noticia en la última semana. Bueno, hemos conversado con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, como siempre, y en nombre nuestro y de nuestros auditores y auditoras, también televidentes, muchas gracias por esta interesante conversación. Que tengas un buen día. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Ahí estaba Claudio Alvarado haciendo su reflexión respecto a los dilemas del sistema político en general, pero más concentrados en el mundo de las oposiciones o de las derechas, para citarlo al mismo, en relación a lo que viene: elección municipal en octubre, elección presidencial noviembre del próximo año. Son las 8:32, vamos a hacer un breve alto, ya a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet.